Unión Soviética. ¿Qué pasa? En ese tiempo pues había mucho miedo y lo que querían los americanos y los aliados, los de la OTAN, era poder contar con un sistema de respaldo de comunicaciones entre computadoras de ellos para que en caso de que hubiera un ataque nuclear y se perdiera comunicación con las zonas principales de cada país, las demás redes pudieran mantenerse en comunicación para poder preparar el contraataque. Entonces, el gobierno americano, el ejército y muchas otras personas lanzan una convocatoria interna en Estados Unidos y en otras partes de Europa también, para poder lograr que los sistemas de cómputo que existían en aquel entonces pudieran tener ese tipo de comunicación entre ellos. Requerían un protocolo de comunicación de red resistente a ataques nucleares. Entonces lanzan la convocatoria y le dan un plazo muy breve realmente para poder desarrollar el protocolo, una cuestión de unos meses. Al final del plazo, en Estados Unidos, en una zona militar que no se revela cuál fue, prepararon un lugar con una simulación de equipos de cómputo que hacían de cuenta que eran ciudades importantes del país de Estados Unidos y en Europa, Inglaterra y otros países aliados. Una computadora la ponían ahí y decían, esta computadora es Londres, esta computadora es Washington, esta computadora es Nueva York, esta computadora es París, y así sucesivamente. Entonces hicieron la simulación y empezaron a implementar los protocolos de los concursantes que aceptaron esa convocatoria. Algunas universidades en Estados Unidos, como el Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de California en Berkeley, desde luego, el TEC de California, el Caltech, y otras empresas como Ball Beranek Newman, que trabajó para Multics en su tiempo. Varias empresas grandes estuvieron ahí. Microsoft no participó, estaba muy chico todavía para entrar en esos juegos. El caso es que empezaron a trabajar y llevaron sus proyectos ya desarrollados y los implementaron. Iban por turnos. Primero fue una empresa, luego fue otra, luego fue una universidad y así sucesivamente. Se lo fueron llevando. Una de las empresas que mejor le fue Ball Beranek Newman, que logró con su protocolo de comunicaciones mantener funcionando la red de cómputo después de que habían desconectado el 30% de los equipos. El problema fue cuando desconectaban más del 30% de los equipos, la red se hacía inutilizable y se venía para abajo. ¿Por qué motivo? Porque la solución que presentó Ball Beranek Newman era broadcasting o broadcasteo. Y el concepto de broadcasteo es que cada computadora empieza a anunciarse en la red, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, pero si empiezan a desconectar equipos, empiezan a haber más broadcasteos y se satura al punto de que se cae la red, se hace tan lenta que no se puede utilizar. Pero el esfuerzo fue suficiente como para ser considerados como uno de los posibles ganadores por parte del gobierno de Estados Unidos y de los aliados. Pasaron otros tipos de universidades y empresas y en su momento le tocó su turno a Berkeley. Berkeley llevó su protocolo con su sistema BCD de Berkeley, pero los sistemas de prueba que tenían en lo que es la zona militar eran sistemas de AT&T Unix, así que el protocolo lo implementaron en AT&T. No había mucho problema porque los códigos eran similares entre ellos. Entonces, una vez que lo implementan, empiezan las pruebas y empiezan a desconectar equipos. Desconectan uno, Washington se va, Londres se va, París se va, y se empezaron a desconectar varios, al punto de que quitaban más del 50% de los equipos y las demás computadoras se seguían comunicando a buena velocidad entre ellas. Entonces, estaban asombrados, el resultado era mucho mayor de lo que ellos buscaban. Y definitivamente quien se adjudicó el premio, que fueron varios millones de dólares para la institución que fue Berkeley en este caso, pues bueno, los demás que se quedaron pues perdieron, no pudieron hacer nada, sus productos eran inferiores, pues como si nada, pues se fueron retirando, ¿no? Pero uno de ellos, el segundo lugar, que es Ball Beranek Newman, que perdió, a fin de cuentas, se acerca con la gente de Berkeley y les dice,
Hombre, muchas felicidades. Qué bueno que ganaron. Pero ¿saben qué? Sí nos gustaría conocer su equipo de trabajo. Muéstrame el ejército de programadores que usaste para poder lograr este producto tan bueno. Entonces los de Berkeley, que iban como representantes de la universidad, le dicen a la gente de BBN, a los de Wolverine Enigma, ¿sí quieres conocer a los programadores? Sí, ven. Y se van a una esquinita, allá al fondo, donde estaba una consola con una computadora conectada y todo, y había un muchacho ahí atrás. Y le dicen, él es el que lo hizo. La gente de BBN se queda. Buena broma. No, de veras, ¿dónde está el ejército de programadores? Ese muchachito lo hizo. La gente no lo creía, se le acercan. Oye, ¿y qué edad tienes? ¿Quién eres? ¿Y cómo lo hiciste? Y el muchachito, como ustedes más o menos, se llamaba Bill Joy. William Joy. O Bill Joy, como lo decían entonces. Estaba joven, muy joven. Ya tenía su doctorado a los 20. Él entró a la universidad teniendo 13 años o 14 años. Así. Era un niño genio. Entonces, él preparó el protocolo de comunicaciones. Cuando le preguntan cómo lo hiciste, él nada más les dice y les pringa. Pues nada más leí la especificación y la codifiqué. Toma. El protocolo, chavos, se conoce como TCP/IP, que es el que se utiliza actualmente para las redes de cómputo en Internet, en todo el mundo. Él hizo la primera versión de IPv4 y así tenemos el Internet como lo conocemos. Bill Joy fundó su empresa saliendo de la universidad. A pesar de que lo querían contratar por empresas grandes como BBN, él no quiso. Se quedó en Berkeley, terminó su doctorado, se tituló y hizo su empresa, Sun Microsystems. Sun Microsystems es una empresa que en los 80s y 90s era muy conocida porque tenía servidores Unix muy buenos, muy comercialmente hablando, muy buenos, muy poderosos. Todavía hasta hace 5 años, aquí en Mérida, el Ayuntamiento de Mérida, tenía y debe tener todavía algunos servidores Unix Solaris en equipos Spark, así se llama, Spark, la marca de servidores de Sun Microsystems. Pero hasta hace unos 5 años más o menos, Sun Microsystems fue adquirido por Oracle, por la base de datos de Oracle. Y fue adquirido porque Sun Microsystems había adquirido primero a la persona que creó a MySQL. El padre de MySQL empezó a trabajar a Sun Microsystems. Oracle compra a Sun Microsystems y se queda con MySQL, cosa que no le gustó al creador de MySQL. Se sale de Sun Microsystems y de Oracle y él crea su base de datos nueva, que es MariaDB. No sé si han escuchado de ella, pero es una base de datos idéntica a MySQL, totalmente libre, pero tiene algunas mejoras que MySQL no tiene. Y Bill Joy pues, recibe la lana, Oracle le compra su empresa y él se retira a disfrutar de su producto. Así es como está el asunto, chavos. Obviamente Microsoft, Mac y todos los demás sistemas operativos que hay en el mundo tuvieron que adoptar el TCP/IP de Bill Joy en sus sistemas operativos para poder conectarse a Internet. Y hasta la fecha así como está el asunto. Corte.